Muy Karina. buenas tardes a todos y todas las personas que se están uniendo a esta transmisión, ¿no es cierto? Todas las personas que se inscribieron, agradecerles su interés y su participación, ¿no es cierto? En esta charla que está organizando el programa Ciencia 2030 de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. En el día de hoy, desde la VID nos traen la charla Mecanismos de Transferencia Tecnológica en la Universidad, Licenciamiento y Spin-offs. Esta charla estará a cargo de Marcelo Bravo Valenzuela, quien es ejecutivo de transferencia tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Marcelo, por esta charla y por favor, si nos compartes tu presentación. Te escuchamos. Muchas gracias, Karina, por la presentación. La verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Vengo en nombre de la Vicerrectoría, ¿cierto?, de Investigación y Desarrollo, en particular de la Dirección de Innovación, a compartir con ustedes una pequeña charla, ¿cierto?, a objeto de poder compartir con ustedes los mecanismos que más empleamos en la Universidad de Chile para efectos de la transferencia tecnológica, en particular, ¿cierto?, con foco también en los spin-offs. Así que obviamente les propongo que cualquier duda que ustedes tengan me vayan comentando en el momento, ¿ya? No hay problema. Me comentan, perdón, si es que están viendo la pantalla completa. ¿Sí? Se ve bien. Sí. ¿Se ve bien? Ya, súper. Bueno, entonces lo primero es, ¿cierto? Como les mencionaba, nosotros somos esta unidad, bueno, presentarles primero el organigrama de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, ¿cierto? Cuya misión es articular la investigación, ¿cierto? La innovación y la creación artística que se realiza dentro de la unidad académica para contribuir, ¿cierto?, a la sociedad, ya sea sector público o privado. La vicerrectoría, ¿cierto?, se compone de 3 direcciones principalmente, y nosotros, como yo les adelanté, somos la Dirección de Innovación, y en cuyo caso, ahora último, una pequeña reestructuración y tenemos, la Universidad de Chile está fuertemente comprometida con lo que es la innovación social, entonces se acaba de crear la Subdirección de Innovación Social y la Subdirección de Innovación Tecnológica, ¿ya? El equipo de trabajo lo lidera para efecto de la subdirección, ¿ya? Yo me voy a estar enfocando en este caso de la subdirección. Gaspar Morgado, que es nuestro subdirector de innovación. Tenemos, bueno, el equipo María Serpa, que es la coordinadora administrativa. Rodrigo Marín, que es el jefe de la unidad legal. Carolina Velasco, que es la jefa de transferencia tecnológica. Miriam Fuentes, que es la jefa de unidad de propiedad intelectual, y a su vez de distintos equipos que nos componemos, ¿cierto?, de ejecutivos de transferencia y el equipo legal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la Vicerrectoría de Investigación, pero particularmente en la Dirección de Innovación? Bueno, nosotros gestionamos todo lo que tenga que ver con la vinculación de la Universidad de Chile con terceros, entiéndase por terceros, sectores públicos e instituciones públicas, privadas, con o sin fines de lucro, ¿de acuerdo? Y desde la Dirección de Innovación, entonces, nosotros gestionamos licencias de comercialización, ¿cierto?, con foco en la transferencia tecnológica. Generamos, por supuesto, también como mecanismo de transferencia, aquí lo vamos a ver en breve, lo que son los spin-offs, desarrollo de estrategias de comercialización, búsqueda de socios en la industria. Obviamente evaluamos también los activos, ¿cierto?, en materia en relación a los mecanismos de protección. Entonces, ahí se mencionan patentes, pero ustedes sabrán que hay muchos más. Todo lo que está derechamente relacionado con las distintas leyes en el marco institucional de propiedad intelectual. Gestionamos también acuerdos de transferencia de materiales, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de I+D en general, entiéndase la figura de contratos tecnológicos, así como también acuerdos de colaboración. Ya, básicamente, a mí lo que me interesa comentarle a ustedes es que lo que hacemos nosotros es gestionar todo aquello en lo que hay en propiedad intelectual. Ya, eso es como lo más relevante, porque ustedes sabrán que dentro de la universidad hay distintas unidades que gestionan otro tipo de vinculaciones, pero
nosotros estamos mandatados dentro de la universidad justamente para apoyar a la comunidad en aquellas situaciones y vínculos en los que haya propiedad intelectual involucrada, ¿cierto? Que es un activo intangible patrimonio de la universidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto en general en pasos simples? Bueno, lo hacemos a través de un análisis preliminar, perdón, que se lleva a cabo justamente una vez que se recibe el formulario de divulgación, que ustedes, ¿cierto?, los investigadores o incluso gente que esto se habla de investigadores o inventores en general, así también se habla en el reglamento de innovación. ¿Por qué? Porque en el fondo, si bien, ¿cierto?, los investigadores e investigadoras son la mayor comunidad o la mayor parte de la población de la universidad, ¿cierto?, de la comunidad universitaria que presenta invenciones, cualquiera de sus dependientes el día de mañana podría presentar una innovación, más bien una declaración de invención, y entonces el tratamiento es este mismo. ¿Qué es entonces? El primer paso es evaluar su mecanismo de protección, si es protegible, si es protegible mediante una patente de invención, ¿cierto? Si es protegible eventualmente si un software, por ejemplo, una obra por derechos de autor, en fin. Si es que es protegible, bueno, el siguiente paso es evaluar si es que tiene un mercado o no, ¿cierto? Si es que resuelve un problema ya sea a nivel nacional o internacional. Y ya cumpliendo esos requisitos, entonces nosotros evaluamos una estrategia de transferencia tecnológica que va a estar en función, ¿cierto? Que lo vamos a ver un poco más adelante, en función del modelo de negocios que pueda tener, en función de quién va a ser el licenciatario, si es que el mecanismo de explotación es directa o indirecta, en fin. ¿Ya? Entonces ahí justamente se evalúa si es que tratamos de una licencia, si es que es una licencia exclusiva, si es que no es una exclusiva, en fin, si es que es un spin-off, si es que es un mecanismo de colaboración, y obviamente, ¿cierto?, el foco principal, tal como lo mencionaba yo en la misión de la vicerrectoría y uno de los pilares también de la Universidad de Chile, en todo su plan estratégico, es tener un impacto social, generar un impacto social, ¿cierto? Promover la investigación al interior de la Universidad de Chile y obviamente también tratar de apuntar, ¿cierto?, a obtener regalías, que son estos royalties que van a depender primero que todo de la tecnología, de la madurez de la tecnología, del campo, de una serie de elementos que obviamente se ven se ven caso a caso, ¿ya? Pero eso es un poco la figura. Eh, entonces, bueno, hablando ya, entrando de lleno a lo que son los modelos de transferencia, los mecanismos de transferencia, nosotros en la Universidad de Chile empleamos el modelo, ¿cierto? Aquí se habla de un enfoque en diseminación y utilización de los resultados de I+D generados, con foco, ¿cierto?, en la transferencia hacia la industria y la sociedad. Entonces acá nosotros como universidad, el rol que tenemos, ¿cierto?, es como generadores de tecnología, y si se fijan acá hay un licenciamiento, ¿ya? Hay un licenciamiento de una entidad licenciataria, ¿de acuerdo? Que en este caso, aquí se mencionan, por ejemplo, las licencias generalmente se regulan muchas atribuciones, ¿ya? Muchos derechos se le entregan finalmente para manufacturar, para distribuir, para comercializar simplemente. Pueden ser unos o pueden ser varios, ¿ya? Entonces, este licenciatario, que en este caso se indica aquí como entidad receptora, obtiene una licencia desde nosotros, y ellos básicamente lo que hacen es explotar la tecnología, ¿cierto? O masificar la tecnología a partir de usuarios finales, ¿ya? Que van a ser las personas, la sociedad, en fin. Entonces aquí uno podría, bueno, cerrando, perdón, este modelo, estas personas van a pagar, ¿cierto?, por un servicio, por un valor agregado, ya sea a partir de un servicio o de un producto, que se genera justamente a partir de la tecnología que se desarrolló y que fue licenciada a esta licenciataria, a esta empresa, institución pública, privada, en fin. Y esta entidad receptora, correcto, va a retribuir a la Universidad de Chile a partir de o a través de estas regalías que estábamos hablando en la lámina anterior, ¿ya? Este es el mecanismo que nosotros más empleamos de manera general, ¿ya? Este mecanismo, la verdad que es como el más, es lo que engloba la transferencia tecnológica
desde el punto de vista genérico, ¿ya? O sea, hablamos de una entidad receptora, que en este caso somos nosotros como Universidad de Chile. Generamos un activo tecnológico, ese activo se pone a disposición de un tercero interesado en la explotación, ya como les decía ahí, puede ser comercializarlo, puede ser distribuirlo, puede ser fabricarlo, pueden ser toda la anterior, en fin. Y él explota a través de, como les decía, si es el caso un producto, que vamos a ver ejemplos más adelante, vende esos productos, o sea, a partir de un proceso, él comercializa ese proceso, ¿cierto? Y por lo tanto va a redituar a partir de eso y nosotros obtenemos, ¿cierto? Que en el fondo va para los investigadores y vamos a ver ahí también más adelante cómo se reparten esos beneficios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el modelo entonces que yo les mencionaba, que se lo explicaba anteriormente? Es básicamente, aquí, bueno, está en palabras lo que yo les explicaba anteriormente, ¿cierto? Pero me interesa que nos adentremos en los lineamientos, ¿ya? Algunos de los lineamientos para las empresas, esto es muy importante, ¿ya? Porque los lineamientos tienen que ver con cómo la Universidad de Chile se relaciona con las industrias o con terceros. Ya, a mí no me gusta mucho hablar de industria porque nosotros tenemos incluso muchos vínculos con sector público y privado, a veces con sin fines de lucro, como le decía, entonces con la sociedad en general, pero nosotros tratamos siempre de, bueno, aquí obviamente se le da un foco a la industria eh, sobre los lineamientos. ¿Por qué? Tratamos siempre de ofrecer una opción de licencia. ¿Por qué una opción de licencia y no términos específicos? Porque siempre partimos de la base, ¿cierto?, de que hay un riesgo tecnológico, de que hay una incertidumbre importante respecto de cómo se va a desarrollar, respecto al mercado, respecto a muchas cosas. Entonces, antes de comprometernos con más elementos, nosotros hablamos de una opción de licencia para con los terceros. La titularidad de la API siempre de la Universidad de Chile. Esto no es, digamos, que sea no negociable, pero en la mayoría, pero tiene una razón, ¿cierto? En el primer caso es porque la mayoría de las situaciones somos nosotros los que generamos la investigación y desarrollo y en consecuencia ese motivo es suficiente para que nosotros seamos los titulares. Pero hay casos también en los que nosotros co-desarrollamos tecnologías como por ejemplo con universidades, con otros centros de investigación, e inclusive con empresas o sector público, ¿ya? Entonces eso no es una, digamos, como que sea no negociable, insisto, pero sí algo que partimos de la base, salvo que, insisto, que la contraparte desarrolle también I+D, ¿ya? En otras palabras, que se usa mucho, por eso yo hago hincapié en esto, que no se llega una empresa y dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a poner los recursos, ¿cierto? El dinero, pero yo quiero que la API, la propiedad intelectual que pueda surgir, sea mía, o la separemos. Entonces nosotros trabajamos con el criterio de, primero nos regimos por la ley, ¿cierto? Y segundo, nos regimos básicamente por los aportes inventivos, ¿ya? Eso es lo clave. No integrar los potenciales términos financieros y legales de la futura licencia. Esto se corresponde mucho con el primer punto que les comentaba, sobre solamente mencionar una opción de licencia. Entonces esto está relacionado en particular sobre los contratos tecnológicos, en la figura por ejemplo, de fondos concursables como Fondef IDEA, como Fondef ITEC, algunos instrumentos de la Gerencia de Innovación de Corfo como que valida, en fin, ¿ya? Y aquí entramos, ¿cierto?, en la figura de los spin-off como vehículos de transferencia tecnológica. Los spin-off, ¿cierto? Aquí hay varias figuras que podemos identificar, pero lo primero que quisiera mencionarles es que el spin-off, ¿cierto?, es una empresa que surge al alero de la Universidad de Chile. Ya esa es la primera figura o característica del spin-off, básicamente por eso que tiene ese término también. Entonces, en ese sentido, la universidad, ¿cierto?, también tiene lineamientos que lo vamos a ver más adelante. Y la figura del spin-off es la siguiente.
nosotros tenemos las opciones, bueno, los investigadores dependientes de la universidad, inventores, como les mencionaba, hablando ya desde el lenguaje del reglamento de innovación, tienen el derecho a explotar algunos de los activos en los que ellos hayan sido inventores, hayan participado, ¿ya? Y por lo tanto, ellos pueden crear, o sea, ustedes, ¿cierto? La audiencia de los que están acá, imagino que hay, evidentemente, hay investigadores, ¿cierto? Y ustedes tienen el derecho de crear una empresa, ¿ya? Y explotar ese activo, esa invención. Y obviamente nosotros tratamos de entregar condiciones preferentes que si las comparáramos con una empresa o un tercero distinto. Ahora, ¿a qué hace mención este modelo en particular? En que justamente la Universidad de Chile, como un proveedor de tecnología y también como un hub para nuevos spin-offs, básicamente lo que hace mención, ¿cierto? Nosotros tenemos una tecnología que les mencionaba, un activo de la universidad, en la que participa un inventor. Aquí hay una figura en particular que habla, ¿cierto? Que puede haber tal vez un joint venture en la que un inventor, una empresa, un spin-off de la universidad se puede asociar, puede estar al alero o más bien asociarse con una empresa ya establecida y generar, ¿cierto? Un spin-off, ¿ya? Eso es libre porque en el fondo la empresa que surja puede, ¿cierto?, surgir a partir de un equipo de investigador. Siempre hay recomendaciones que vamos a ver más adelante que tienen que ver con básicamente cómo se compone el equipo, cuáles son las limitaciones que tiene el investigador, en fin. Pero cómo se constituye esa empresa, con quién se asocia, con cómo se explota, como toda esa estrategia comercial, obviamente es libre y siempre tenemos las recomendaciones y el apoyo de la universidad. Entonces aquí, a modo de ejemplo, bueno, tenemos varios ejemplos, ¿cierto?, de casos. Felizmente tenemos muchos casos de éxito. Está el caso de, bueno, de ANASAC, con GSK, GHH, que estamos todavía viendo actualmente negociaciones, y así, solamente por mencionar algunos, ¿ya? Bueno, aquí hablamos nuevamente sobre el modelo de transferencia tecnológica, un poco comentarles la licencia. Nosotros tenemos actualmente más de 30 licencias, ahí se muestra un poco el histórico del número de licencias que conseguimos nosotros en la Universidad de Chile, ya a partir de los 4 portafolios principales, que es ingeniería, silvoagropecuario, química y el sector agrícola, ¿ya? Entonces, si se fijan, tenemos, bueno, bastante experiencia en lo que es el licenciamiento y en la transferencia tecnológica. Muchos de ellos también, por supuesto, son spin-off, ¿ya? Y aquí un poco para mostrarle parte de los indicadores de lo que les menciono, pues, más del 45% de la transferencia tecnológica realizada en la universidad del país corresponde a la Universidad de Chile. Desde el 2014 a la fecha, bueno, ese número lo podemos actualizar, son más de 200 licencias ya suscritas. Tenemos más de $1 millón de dólares de ingresos por concepto de licencia, más de 10 millones de dólares en I+D contratadas en prestaciones tecnológicas con la industria, y tenemos un presupuesto, ¿cierto? Obviamente, entiéndase, ese tenemos como los recursos que apalancamos desde fondos públicos y privados del orden de más de 70 millones de dólares por año, ¿ya? Yo lo que les adelantaba anteriormente entonces es sobre los lineamientos, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos acá nuevamente la universidad como generador de tecnología. Tenemos el spin-off, ¿cierto? Como desarrollo aquí hace mención como desarrollo de producto, ya como un desarrollo de pilotaje. Proceso producto piloto, ¿cierto? Con un componente ¿cierto? De tracción comercial, ¿cierto? Hay un primer interés de un investigador, de un dependiente de la universidad, de un inventor o inventora, ¿cierto? Para crear un spin-off, nosotros el licenciamiento se lo hacemos a spin-off, ¿ya? Eso es importante tener claro. Vale decir, viene una empresa que se compone por un investigador e investigadora, obviamente puede tener sus socios y socias, ¿cierto? Según sea el caso, y nosotros negociamos con ellos. Yo particularmente, ¿cierto? El ejecutivo del equipo que les decía, yo en particular veo el área de ingeniería, veo también todos los software de la universidad, y entonces les mencionaba, está la figura de la sublicencia o joint venture. La sublicencia básicamente hace mención a que
el spin-off que se configuró, ¿cierto? Que se creó, pueda entregar una sublicencia para otra empresa establecida, o bien, ¿cierto? Crear un joint venture y entonces asociarse básicamente con esta empresa establecida, como los ejemplos que vimos más adelante, para el desarrollo del producto comercial, para la producción, distribución y ventas, tal como lo habíamos visto originalmente en el modelo clásico de transferencia. Y los usuarios finales, ¿cierto? Pueden ser personas, ¿cierto? En modelos de B2C o B2B, según, ¿cierto? De empresa a empresa o empresa usuarios finales. Entonces, este mecanismo, como lo mencionábamos, guarda la misma relación, ¿cierto? Solamente esto cuando hablábamos de una entidad receptora, si se acuerdan del modelo original, acá se compone entonces de un spin-off, ¿cierto? Y una empresa establecida, ¿cierto? Entonces, las ventas van a generar ingresos, ¿cierto? A esta empresa establecida, a su vez esa empresa establecida va a también pagar, ¿cierto? Al spin-off, si es que, bueno, si es que un joint venture, hablamos de los ingresos para ellos, como para esas dos instituciones como socias, y la universidad nuevamente, ¿cierto? Recibe estos recursos o estos ingresos a partir de las regalías y prestaciones y a partir, por supuesto, de los royalties que se habían establecido en su momento. Perdón. Aquí, otra de las figuras que, en el fondo, el modelo, si se fijan, es el mismo, pero acá el otro punto como a relevar es justamente el foco de los inversionistas. Ya, inversionistas, ustedes saben que hay, hoy por hoy, el ecosistema de innovación se compone, perdón, parte importante de los actores también son los inversionistas, ¿cierto? Los fondos de inversiones. Y entonces también nosotros administramos, ¿cierto? Un portafolio tecnológico en función de las distintas áreas, ¿cierto? De las distintas facultades. Ustedes, ¿cierto? De la Facultad de Ciencias, del proyecto de Ciencia 2030, hay muchas tecnologías que van a estar asociadas a un rubro en particular. Hay empresas y fondos de inversión que están muy involucrados de manera específica con ese tipo de tecnología. Y por lo tanto, también por una parte están los actores, los inversionistas, y por otra parte están los champions, ¿cierto? Estos emprendedores, emprendedoras con los que también básicamente hace también mención como a los mentores. Entonces todo eso también contribuye o constituye un espacio favorable de promoción para la empresa de base tecnológica. Entonces ahí como ejemplo, ¿cierto? También algunos de los inversionistas que se mencionan ahí, hay varios, ¿cierto? Sobre todo internacionales. Y ahí, por ejemplo, a modo de ejemplo de los emprendimientos de base tecnológico que han surgido al alero de estos mecanismos, es el caso de Atacama Nanotechnologies y Handel Therapeutics. Bueno, aquí yo ya me quisiera adentrar en uno de los focos que estamos también empujando fuertemente desde la universidad y que tiene que ver con la internacionalización, ¿ya? Vale decir, ustedes saben, ¿cierto?, que muchos de los desarrollos que nosotros hacemos en la universidad, y no solamente en la universidad, sino que en todo el país, si bien hay investigación de muy buena calidad, ¿cierto?, y desarrollo de buena calidad, patentes, hay en la mayoría de los casos, en una gran parte de los casos, ¿cierto?, Chile no tiene la capacidad, o el mercado nacional no tiene esa capacidad de absorber esas tecnologías, de absorber esas innovaciones, o mejor dicho, absorber esos desarrollos tecnológicos, y por lo tanto nuestro foco ahora, hace ya bastante tiempo, pero ahora último sobre todo, es poder desarrollar estas tecnologías, ¿cierto?, locales, pero con impacto global. ¿Por qué? Porque los desafíos actuales, ¿cierto?, nos están obligando a eso, ¿cierto?, ya sea por el envejecimiento, ejemplos como el problema del cambio climático, ¿cierto? Y la necesidad de energías renovables, los desastres naturales, en fin. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos como ejemplo, primero participamos, ¿cierto?, de
Nuestras patentes de partida son, ¿cierto? Tratamos de estar en todos los países que obviamente esa patente tiene el mercado, porque era parte del mecanismo, parte de los pasos que yo compartía con ustedes, principales para poder nosotros elaborar una estrategia de protección. Entonces tenemos tecnologías licenciadas a más de 20 países, incluyendo empresas transnacionales como algunas de las que vimos en el ejemplo. Entendemos las tecnologías como bienes de exportación, ¿ya? Y ahí participamos la mayoría de las actividades de ProChile, estamos asociados a ello. Y bueno, teniendo presente digamos, la presencia de la Universidad de Chile y las tecnologías que desarrollamos en la Universidad de Chile, teniendo presente también ese modelo de transferencia que es el que más empleamos, y todas esas licencias internacionales que les mencionaba, ¿cierto? Que en el 2017 hubo 3, en el 2018 tuvimos 12, así. Yo les presento aquí también cómo ha ido evolucionando esto. Si se fijan, hay una evolución importante que nos pone muy contentos. Bueno, la primera fue en Yahoo, ¿cierto? 2007, que fue la primera licencia internacional, y ya desde el 2011 han habido ya licencias de manera más sostenida, que es lo que queremos empujar. Actualmente estamos viendo una licencia con KHH, que es una empresa alemana. Estamos viendo también una licencia con una empresa de Canadá. Entonces, en fondo lo que quiero transmitirles es justamente que estamos haciendo su esfuerzo. Tenemos un equipo bastante potente y una trayectoria, digamos, tratando de poder empujar, ¿cierto?, siempre las tecnologías para empresas internacionales, para entrar a mercados internacionales, y hasta aquí, digamos, hemos tenido casos de éxito. Ya entrando, digamos, algunos indicadores anuales para comprender un poco la magnitud y cómo estamos posicionados como Universidad de Chile. El presupuesto para la I+B es de 70 millones de dólares, ¿cierto? Comparado con España, por ejemplo, que el promedio es de los 50 millones. En Europa, ¿cierto? Obviamente estamos todavía lejos. En Estados Unidos, ni hablar, ¿cierto? Que tiene otra inversión, pero para que vean ustedes cómo nos posicionamos, desde el punto de vista de los ingresos por licencia, estamos bastante bien, $1 millón en comparación con el promedio en España, más o menos cerca del promedio de Europa, y por supuesto con Estados Unidos, que es el principal mercado mundial, ¿cierto?, de tecnología y desarrollo tecnológico. Estamos lejos, pero estamos bien, digamos, a nivel nacional. El número de licencias onerosas, ¿cierto?, son las 17 que les mencionaba. En comparación con España, 8. Hablamos de licencias anuales, ya para el promedio, como para que se entienda. Entonces, para alcanzar justamente, para darle niveles de gestión, ha sido muy necesaria darle este enfoque de tecnologías locales de impacto global y apuntar siempre hacia esta internacionalización. Perdón, yo me salté una lámina y me van a perdonar, pero quiero volver para mencionarles sobre los lineamientos. ¿Por qué? Porque los lineamientos, les pido disculpas, los lineamientos son los siguientes. El porcentaje de participación de los inventores no puede ser, debe ser menor al 10%. Ustedes se preguntarán, ¿es bastante poco o bastante restringido? Sí, pero bueno, ahí nosotros nos regimos por las bases administrativas generales de la administración pública, y eso ahí es algo que no depende de nosotros, ¿ya? Igualmente eso sí genera mucho más beneficios, libertades, sobre todo desde el punto de vista de cómo van a gestionar ustedes mismos con el interés que ustedes puedan tener, ¿cierto?, como inventores e inventoras, de explotar comercialmente una de sus invenciones. No participar en la administración del spin-off, ¿ya? Y esto también se condice con, bueno, por una parte no participar en la administración, pero también al momento de, obviamente ustedes se imaginarán, no participan tampoco en la negociación. Obviamente por el potencial conflicto de interés, básicamente. La estructura, obviamente, hace mención a cualquier estructura que permita inversiones. En general, la más utilizada son las SPA, y que la empresa o el equipo se constituya por idealmente 3 o más personas. Ya en todo caso, en este punto, nosotros hacemos recomendaciones
y lineamientos, y hay flexibilidad sobre esos temas, ¿ya? Perdón que haya vuelto así tan repentinamente, pero me parecía importante haberlo mencionado en esa parte. Entonces ahí habíamos visto parte de los ejemplos, estábamos entrando a lo que es la internacionalización, y vimos cómo ha evolucionado, ¿cierto?, el licenciamiento desde la Universidad de Chile para con terceros internacionales. Vimos también cómo nosotros nos comparábamos, cuál era el posicionamiento de la universidad con relación a otros países y particularmente con Europa y Estados Unidos. Y aquí, bueno, ya quiero adentrarme en algunos de los casos de éxito que era lo que les estaba comentando. Esto es parte de cómo se constituye la universidad, cuáles son los, que ustedes por supuesto los conocen, pero cuáles son los institutos, cuál es la magnitud más bien de la capacidad de investigación que tiene la Universidad de Chile. Entonces, ¿cierto? Nos conformamos por 15 institutos y facultades, más de 90 centros y programas, más de 1.300 equipos de investigación, más de 60 gestores tecnológicos dentro de la universidad, ¿cierto? Y bueno, en la BIT en particular trabajamos más de 50 profesionales. ¿Qué es lo que ha permitido, felizmente, tener estos casos de éxito? Por ejemplo, bueno, este sistema de automatización para estos cargadores frontales que se utilizan en la minería subterránea, hoy por hoy de manera más significativa. Y es una licencia que estamos todavía en negociaciones. Ya hay una segunda etapa para justamente automatizar otros equipos, como por ejemplo camiones y otros equipos de la minería. Entonces, este es un sistema de teleoperación asistida, liderada por el investigador, ¿cierto?, y director del centro de la MTC, profesor Javier Ruiz del Solar. Esta entonces, ¿por qué la ponemos como ejemplo? Porque como les digo, estamos negociando con GHH y a su vez con Aerospec, son empresas alemanas, ¿cierto?, que están interesadas en este desarrollo, que si bien hay otros que administran otros tipos de empresas, tiene ventajas considerables desde el punto de vista del costo de la adquisición de esta tecnología. Entonces, bueno, aquí en este caso, esta patente y este caso que les menciono, en particular, ¿cierto?, es GHH como partner tecnológico, Nerospec, que es un spin-off, ¿cierto?, de esta empresa en particular, y nosotros en este minuto estamos prospectando y recibiendo licenciamientos del proyecto anterior 20 veces en función de los gastos de protección, ¿ya? Entonces, tenemos patentes solicitadas en más de 40 países, estamos en proceso todavía a través del mecanismo de PCT, y si se fijan, los ingresos por licenciamiento están siendo bastante positivos con relación a lo que es, ¿cierto?, la inversión en los mecanismos de protección. Y les quería hablar también sobre cómo los incentivos cuáles son los incentivos y cuáles son los beneficios para los inventores de la Universidad de Chile. Y básicamente el reglamento de innovación establece 3 tramos, ¿ya? En el tramo A, en el caso de que los ingresos sean menores a 2.000 UF, el 100% de esos ingresos es para los investigadores, ¿ya? Y en el tramo B, entre 2.000 y 5.000 UFs, el 70% es para los inventores, el 20% es para la unidad académica y un 10% es para el fondo general. El tramo C finalmente establece que se divide en 3 partes iguales entre inventores, unidad académica y fondo general. Esto se va haciendo a medida que se cumple un tramo, los ingresos se va pasando al otro, ya, por si surge esa duda generalmente. Esto también es relevante, me parece mencionarles que obviamente hace mención a las tecnologías que licenciamos. Cuando un investigador crea un spin-off, también renuncia a esta repartición de beneficios, salvo que nosotros además hayamos licenciado eso a otra empresa, y ahí entonces él sí podría acogerse a
nuevamente a esta repartición de beneficios. ¿Ya? De cualquier manera, ahí si queda alguna duda, después lo podemos revisar. Bueno, finalmente, para hacer una comparación de cómo se hacen los incentivos de repartición de beneficios, bueno, aquí ponemos como ejemplo, en el caso de la Pontificia Universidad Católica, ¿cierto? En el caso de los inventores hasta el 50%, en la Universidad de Concepción hasta el 50%, ya en universidades extranjeras, si se fijan, va del orden del 33% hasta el 50%, Melbourne hasta el 40%, y el resto son lo que ustedes pueden ver aquí respecto de cómo se distribuyen los beneficios en relación a la unidad académica, al fondo general. Acá lo que nosotros queríamos relevar es que la Universidad de Chile tiene condiciones bastante preferentes con relación a otras universidades, no solo del sector nacional, sino también internacional. Acá, con respecto a la BID u otras, hace mención básicamente a las nuevas políticas de innovación que se están evaluando y cómo queremos pretender que haya una parte que llegue a la BID. Esto es un deseo nuestro básicamente por la gestión que hacemos y para poder tener un fondo, pero bueno, eso hace mención a políticas internas de la universidad, en particular de la vicerrectoría. Pero si se fijan, entonces, esas son las condiciones o los incentivos y repartición de beneficios de los investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile. Y la verdad que es bastante positivo con relación al resto del país. La mayoría de las universidades, como referencia en Chile, los investigadores, el tope es el 50%. ¿Ya? En la universidad, en cambio, se habla de estos tramos que les mencioné anteriormente, y eso hace, o esperamos que nosotros, ¿cierto?, como universidad, y que la comunidad, en este caso ustedes, los investigadores, puedan tener esos incentivos para participar en este tipo de tecnología, perdón, para participar en este tipo de investigación, ya entendiendo que está la investigación básica, está la investigación aplicada y también el desarrollo experimental, que es el que apunta a justamente poder desarrollar estas tecnologías. Bueno, ese es mi contacto, mi correo. Obviamente yo estaré encantado de poder apoyarlo. En este caso yo les di esta charla, pero ustedes, como les mencionaba al inicio, tenemos un equipo de ejecutivos asociado a los distintos portafolios, especialistas en realidad, en función del tipo de tecnología, y, y- y encantado, la verdad, de poder aclarar cualquiera de sus dudas, apoyarlo en el licenciamiento, en la vinculación, como les mencionaba, si hay que gestionar eventualmente un acuerdo de confidencialidad, todo lo que se requiera. Nosotros estamos siempre a disposición de poder apoyarlo. Así que eso por mi parte. Quedo atento, por supuesto, a cualquier duda o consulta de aquí en adelante. Muchas gracias, Marcelo, por tu exposición. Muy aclaradora. Yo creo que se resuelven algunos puntos. Habrán también muchas dudas y muchas preguntas, ¿no es cierto?, de la audiencia. Me gustaría leer un par de preguntas que nos llegaron durante la semana y vamos a contestar también algunas consultas, ¿no es cierto?, que salgan ahora de nuestra audiencia. Por supuesto. Aparece aquí una pregunta, dice: ¿cuáles son los mecanismos para transferencia tecnológica en un CFT? Creo que debe ser un centro de formación técnica. No sé si tienes alguna referencia a ese tema. Sí, bueno, la verdad es que los CFT, como centros de... A ver, aquí lo que hay que tener presente es que los mecanismos de transferencias hacen mención al activo que uno va a desarrollar, ¿cierto? Entonces, nosotros hablábamos al inicio del modelo clásico de transferencia, que es, ¿cierto?, hay una institución generadora de una tecnología, ¿ya? Hablamos de tecnología porque se diferencia de cualquier otro producto por comprender, ¿cierto?, propiedad intelectual, que nosotros en la mayoría de los casos, ¿cierto?, licenciamos patente o licenciamos software, por ejemplo, o en el caso de ustedes, ¿cierto?, por ejemplo, del área de la ciencia, por ejemplo, variedades vegetales, en fin.
¿de acuerdo? Vacuna en el área de biomedicina, en fin. Entonces, cuando hablamos del mecanismo de transferencia, en este caso hay una propiedad intelectual, ¿ya? Que es un patrimonio, en este caso, del CFT, y el mecanismo de transferencia va a ser similar. Yo creo que en este caso no hay una diferencia sustantiva a mi modo de ver respecto de si un CFT o si un instituto, si un centro, por ejemplo, con una persona jurídica que ya se está llevando a cabo en nuestra universidad y en varias universidades en el país. Entonces, la figura sería muy similar, entendiendo, ¿cierto?, la naturaleza de la tecnología, el modelo de negocio que está asociado. Yo creo que eso es lo clave. Lo clave entonces es, a partir de esa tecnología, de ese activo que ustedes tienen en el CFT, por ejemplo, encontrar un licenciatario que sea, ¿cierto?, un adquirente de esta tecnología. Y obviamente ahí lo importante es definir las condiciones, ¿cierto? Que eso ya es un poco más, tal vez como para otro tipo de charla, pero básicamente establecer el ámbito de aplicación, el alcance de esa licencia, si es que va a ser en uno o más ámbitos industriales, por ejemplo, no sé, en el ámbito agrícola, en el ámbito agropecuario, vitivinícola, en fin, me explico, o sea, dependiendo de la tecnología, qué es lo que hace, cuál es el mercado, si es que es exclusiva o no exclusiva, en fin, todo ese tipo de condiciones y términos que se ven en su debido momento, que es propia de la negociación, pero el mecanismo de licencia es similar, ¿ya? Si es no exclusivo, entonces yo puedo buscar en otros licenciatarios, si es que tengo la protección en varios países, puedo ir a distintos mercados a ofrecer, pero el mecanismo es ese. Lo mismo un spin-off, no sé si ahí, por ejemplo, el CFT tendrá una política, un reglamento de innovación, ¿cierto?, que permita, que entregue este tipo de derechos, porque finalmente aquí hablamos también como de derecho y de que tienen los inventores de la universidad a poder explotar esto, ¿cierto? Entonces ahí en el caso del CFT es lo mismo. Eventualmente pueden tener o desarrollar una política spin-off y por lo tanto uno de los mecanismos de transferencia también podría ser el spin-off. Ahí espero haber aclarado la duda. Excelente, muchísimas gracias. Una segunda pregunta de esta semana que nos llegó a las consultas. Saber si dentro de la web de la universidad hay algún sitio donde se pueda conocer de manera abierta las creaciones del cuerpo académico, facilitando el proceso para que innovadores puedan transformarlas en productos o servicios, algún tipo de portafolio. Ya, bueno, mira, es una muy buena pregunta porque la verdad que una de las tareas que nosotros estamos, que tenemos pendiente. Ya, nosotros en la página de la BID tenemos parte del portafolio, pero no está la totalidad. Tenemos parte del portafolio que básicamente ahí tenemos unos brochures, ¿cierto? Explicando las distintas tecnologías, ya indicando su grado de madurez, ¿cierto? Su TRL, su estado de protección, pero lamentablemente a la fecha aún no tenemos ese portafolio o esa página, ese sitio para poder visualizar todo el portafolio, que como se nos consulta, pero sí estamos trabajando en ello y de hecho esperamos tenerlo de aquí a fin de año porque ya tenemos o sea, estamos trabajando en la página web de hecho para poder subir prontamente este portafolio y tener a disposición no solo de la comunidad, ¿cierto?, sino también de la empresa y de los potenciales adquirentes de esta tecnología. Así que la Excelente. respuesta, como les decía, por ahora es no, tenemos algunas solamente, pero en breve queremos tener ya el portafolio completo. Se viene. Se viene, sí. En cuanto esté, entonces, serán los primeros en enterarse. Les vamos a Sí, por compartir también supuesto. esa Ahí desde, información. en todo caso, Karina, y ahí a todos los presentes, la invitación es que cualquier duda o si tienen algún interés de repente conocer algo en particular, bueno, tienen mi contacto ahí. Yo obviamente después les decía, los puedo derivar con las personas que correspondan en función de los distintos portafolios que puedan ver. Obviamente si tienen que ver algo, quieren ver algo conmigo, lo podemos ver igual, pero me refiero puntualmente a los portafolios específicos de tecnología. Tampoco quisiera que porque no los pueden ver, no piensen que no vamos a compartir nosotros esa información con ustedes. Al Muchas contrario. gracias. Queremos dar paso también a algunas consultas que tenemos ahora en el chat. Bernardo Felipe Gil, no sé si la quieres hacer, tu consulta que habías escrito en vivo. Ya sí, gracias, Karina.
Marcelo, gracias por la presentación. Mire, yo quedé con una duda respecto a cuando se hace un spin-off de una creación que realiza una académica o un académico de la universidad. Si esta académica realiza esta creación y luego quiere transformar en un spin-off, pero con un equipo más grande y que es externo a la universidad. ¿Qué pasa con este límite de regalías de las 2.000 huestes? ¿Las 2.000 huestes quedan para la creadora? ¿Quedan para el equipo? ¿Cómo se distribuye eso? Perfecto. Bueno, gracias Bernardo ahí por la consulta. Qué bueno que la presentación haya sido de utilidad. Respecto a tu consulta, te cuento lo siguiente. Justo esa duda es muy común y se entiende. Yo les mencionaba que cuando estábamos viendo lo de la... bueno, hay dos mecanismos, ¿ya? Hay dos mecanismos de explotación de la tecnología para efectos, o entiéndase, de mecanismo de transferencia que vimos de manera general, ¿de acuerdo? Un mecanismo es que esta invención, ¿cierto? Esta tecnología se explote a partir de un tercero distinto de spin-off, ¿de acuerdo? O sea, de un tercero. Cuando es ese caso, Fernando, se aplica la repartición de beneficios que vimos acá. ¿Ya? Entonces, quiero separar ese caso para que quede bien claro. Entonces, en el primer caso que estamos hablando, cuando hay una tecnología que se explota a través de un tercero, aplica esto completamente. Cuando hay un spin-off, ocurre lo siguiente. Como ustedes pueden identificar, la diferencia es que el inventor ya no está en la figura de receptor de los beneficios, sino que está en la figura de explotador de esos ingresos de la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es una de las ventajas? Que, por ejemplo, si, voy a poner un ejemplo, un escenario. Si, por ejemplo, ese spin-off estuviera acá en el tramo C, entonces hay un 66% que ese inventor deja de percibir, ¿de acuerdo? En el caso del spin-off, ese 100% de los ingresos va a ir a la sociedad. Y esa sociedad, claro, el inventor en este caso va a tener un 10% por reglamento, pero igualmente, desde el punto de vista relativo, pudiera ser más beneficioso que este caso en particular. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros generalmente, los spin-off, tratamos de, o sea, en general, ¿cierto? Se trata de que sean, no que se trate, sino que generalmente la figura del spin-off, ellos quieren exclusividad en algunos otros puntos, ¿cierto? En algunos, perdón, países o rubros. Y ahí, entonces, los inventores, como te decía Bernardo, la única forma de recibir ganancias va a ser a partir de lo que ellos como empresa, como spin-off, ¿cierto? Puedan redituar a través de la explotación de la tecnología. Si es que ese licenciamiento a ese spin-off no fuera exclusivo, es decir, además del licenciamiento que recibe él, pudieran haber otros, entonces esto también aplica, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo ustedes van a tener como inventores, además la universidad nosotros estamos recibiendo una parte, se está explotando con un tercero, en el que está aplicando este mecanismo, ¿ya? Entonces van en paralelo. Esa es un poco la figura. No sé si te respondí la consulta, ¿quedó clara, Bernardo? Sí, sí, ahí solo me queda con la duda respecto a si una empresa externa quiere explotar algún desarrollo, investigación de un académico, esa empresa no podría recibir ingresos hasta superar las 2.000 veces también, ¿o no? No, ojo, no. Perdona, aquí Sí, los digo por el límites... uso de este producto. Sí, perdón. Aquí los límites, Bernardo, no es para que una empresa u otra explote esa tecnología hasta cierto nivel de ventas. No. Esos límites son únicamente referencias para que para efectos del reglamento y de cómo se reparten los beneficios en la universidad. ¿Me explico? O sea que si la empresa, por ejemplo, o Es sea, como de lo que perdón, se acuerda con la vende... empresa.
Exacto, vende 100.000 Perfecto. o sea, vende 10.000 UF al año, pero por efectos de royalty, ¿cierto? A nosotros nos llegan 5.000. Eso es un tema que se reparte, es solamente una referencia. Nosotros no regulamos nada en función del poder de venta del licenciatario o sublicenciatarios, por ejemplo. Vale, gracias. De nada. Muchas gracias. Quisiéramos saber si hay alguna última pregunta dentro de nuestros asistentes para poder contestarle en este espacio. Al parecer no. Bueno, queremos dar las gracias entonces a Marcelo Bravo por su exposición. Muchas gracias también a todas las personas interesadas, participantes que se inscribieron en esta charla. Y bueno, como nos comentaba Marcelo, cualquier duda, consulta, está a disposición su correo, ¿no es cierto?, contacto en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Damos por finalizada esta charla, agradecer nuevamente su participación a todas y todas las asistentes y nos encontraremos nuevamente en próximas actividades que realice el programa Ciencia 2030 de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien. Chao, buena tarde. Chao, gracias. Chao, gracias a todos.